Buenas tardes, queridos hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a este estudio del día de hoy. Pues damos gracias a Dios, doy gracias a Dios porque ya tenemos varios meses con estos estudios y pues el Señor nos ha permitido estar en estos estudios ya por unos meses. Vamos a tener una palabra de oración para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar unidos por este medio, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, te suplico que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude, quien nos guíe a comprender las cosas, Señor, que tú nos has puesto en tu palabra, Señor, para nuestro aprendizaje, para que conozcamos, Señor, tu voluntad, que tu Santo Espíritu nos guíe a hacer tu voluntad, que como dice en tu palabra es agradable y es perfecta. En tus benditas manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, toca hoy la lección número 50. Ya estamos ya en la lección número 50. En estos días hemos estado aprendiendo muchas cosas acerca de los atributos de Dios, de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, temas todos muy hermosos que nos ayudan a comprender lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y también hemos estado viendo en estos días ya temas que no son tan bonitos, pero que estos temas también son muy necesarios para no dejarnos llevar por corrientes, por otras enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. Hoy toca la lección 50, que corresponde a el pecado. Dice aquí nuestra lección que el pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco. La definición no significa, ¿verdad?, que nuestro propósito es atinar al centro en un tablero, en un muñeco de paja, sino que la definición bíblica más sencilla para el pecado es errar en el blanco. En términos bíblicos, el blanco que no se consigue es la norma de la ley de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco de ese estándar, pecamos. Entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito es cumplir ese estándar que nos marca la ley de Dios. Y si no lo cumplimos, entonces estamos pecando. La Biblia nos habla de la universalidad del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos, sin excepción, somos pecadores. Eso lo expresa muy claramente en Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice todos pecaron, pero lo podemos nosotros hacer personal y decir todos pecamos, todos. Y también nos dice en Romanos 3, del 10 al 11, dice 10, 11 y 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces, si no hay ni siquiera uno, entonces todos sin excepción, somos pecadores. Eso está presente aquí en la palabra de Dios y está presente también en la cultura popular. Cuando escuchamos estos dichos de que nadie es perfecto,
todos cometemos errores, errar es humano. Entonces, esta universalidad del pecado está también en la cultura en general. Todos estamos conscientes de estas cosas, ¿verdad? Entonces, todos, al ser todos pecadores, todos tenemos necesidad de la redención. Y no solamente de la redención, sino de un redentor, ya que por nosotros mismos no podemos alcanzar esa redención. El pecado puede definirse como el no conformarse o transgredir cualquier ley de Dios. Así lo viene expresado en nuestra confesión de fe, en nuestros catecismos, que pecado es la no conformidad con la ley de Dios o la transgresión de esta. Vamos, dice aquí que hay 3 dimensiones en esta definición. 3 definiciones. En primer lugar, el pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. No es si estoy o no de acuerdo con la ley de Dios, es no poder conformarme, no poder ser conforme a la ley de Dios. Si Dios me está... Permítame. Si le bajan un poquito también. Bueno, perdón, una disculpa. Es el no poder cumplir plenamente algo. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Aquí estamos hablando de un pecado de omisión. Si Dios me manda a hacer algo que yo no estoy haciendo y no estoy cumpliendo, estoy cometiendo un pecado que es de omisión. No estoy haciendo lo que Dios me manda. Por ejemplo, Dios me manda amar a mi prójimo. No lo estoy amando, entonces estoy cometiendo este pecado de omisión. Dios me manda que ame a mis enemigos y no los amo. Entonces estoy cometiendo este pecado de omisión, de que no estoy siendo conforme a la ley de Dios, conforme a lo que su palabra me manda. En segundo lugar, el pecado es definido como una transgresión a la ley. Transgredir una ley o pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. Por eso es que podemos describir al pecado como una invasión, ¿verdad? Caminamos por donde no se nos permite caminar. En este caso se habla de pecados de comisión. Cuando hacemos algo que claramente la palabra nos prohíbe hacer y nosotros decidimos hacerlo, entonces estamos transgrediendo la ley de Dios. Estamos cometiendo pecados de comisión. Porque si la ley se pronuncia claramente acerca de no harás esto, no harás tal cosa, y nosotros decidimos, ¿verdad?, desobedecer, deliberadamente decidimos no. Podemos poner muchos ejemplos. Nos dice la palabra: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás, y todo hacemos de todos modos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo esos pecados de comisión y pecamos, ¿verdad? En tercer lugar, el pecado es una acción realizada por seres creados a la imagen de Dios. La ley ha sido dada para nosotros, seres creados a la imagen de Dios. Dios nos ha dado una mente y una voluntad, y nosotros libremente decidimos desobedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Entonces, cuando yo decido desobedecer, estoy yendo contra la ley de Dios, porque incluso la palabra de Dios dice que si yo lo sé que está mal lo que estoy haciendo, entonces estoy cometiendo pecado. Dice aquí que el protestantismo rechaza la diferencia que hace la Iglesia Católica Romana entre pecados mortales y pecados veniales. Para la Iglesia Católica Romana, un pecado mortal es aquel que anula
la gracia anula la salvación, según esta doctrina de la Iglesia Católica Romana, que hay pecados mortales tan grandes que anulan la salvación, anulan la gracia. Y hay pecados que les llama veniales, que son de menor gravedad. Esos no anulan la salvación. Los pecados mortales han de redimirse a través de penitencias, y a través de las penitencias recuperar esa gracia, recuperar esa salvación. Nosotros no creemos eso. No creemos eso. Creemos que todo pecado es mortal y nos separa de la gracia de Dios, merece la condenación de Dios. Pero si nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos redimidos en la justicia de Cristo, no por nuestra obediencia a la ley, no por nuestras buenas obras, somos redimidos por la gracia de Cristo. Entonces no hay tal pecado mortal que nos pueda separar, que nos pueda anular la gracia que Dios nos ha dado a través de esta justicia de Cristo. Esta es una gran diferencia entre lo que nosotros creemos como Iglesia Reformada y lo que cree la Iglesia Católica Romana, que cree que hay pecados que son más grandes, podemos decir así, por esta cuestión, que si anulan la salvación, entonces o cancelan la gracia, ya no la merezco porque cometí ese pecado, entonces se tienen que hacer esas penitencias para recuperar la salvación. Entonces, nosotros creemos que no hay pecado tan grande que podamos cometer que anule la gracia, que anule la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Eso siempre y cuando hayamos sido redimidos y nuestras culpas hayan sido lavadas por la sangre de Cristo. Y para que esto suceda, pues tiene que haber habido una conversión, una regeneración en nuestro corazón. Dios tiene que haber cambiado ese corazón de piedra y haber puesto un corazón de carne para que pueda ser sensible a la voluntad, al sacrificio de Cristo, para que podamos reconocer esa pecaminosidad que está allí, a la que nos atrapa, que viene ya dentro de nosotros, ¿verdad? Como dice también en Romanos, donde dice que el pecado entró por un solo hombre, pero así también por un solo hombre entró la redención. Si nosotros hemos creído en esta justificación a través de Cristo, a través de la justicia de Cristo, y hemos sido salvos por ella, ya no hay pecado tan grande que podamos cometer que anule la gracia que nos ha sido dada. Eso es muy necesario, muy importante que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, Dios nos va a perdonar ese pecado, sí, siempre y cuando nosotros vayamos al arrepentimiento. No podemos estar como creyentes pecando y pecando, como dice también ahí en Romanos, deliberadamente, intencionalmente, sino el deseo, el anhelo de nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor nos manda aquí en su palabra. Dice aquí: entonces, Juan Calvino expresó que todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte, pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. Todos los pecados constituyen un intento por destronar a Dios en su autoridad soberana. Sin embargo, la Biblia considera a algunos pecados más atroces que otros. Hay grados de maldad, sí hay grados de maldad, del mismo modo en que habrá grados de castigo en el tribunal de la justicia de Dios. Reprendió Jesús a los fariseos por haber omitido cumplir con las cuestiones más importantes de la ley, y reconvino a las ciudades de Betsaida y Corazín, diciéndoles que su pecado era peor
que el de Sodoma y de Gomorra, en Mateo 11, del 20 al 24. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces, aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley es pecar contra toda la ley, y cada transgresión sumada a la otra nos va agregando más culpa. Y Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira. Eso viene en Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2 del 6 al 11, dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces, cuando hablamos con las personas, es muy importante, porque a veces presentamos esta verdad, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que no hay cosa que hayamos hecho que no alcance la gracia de Dios. Pero también es importante que le digamos a las personas que es necesario el arrepentimiento. No va a haber perdón sin arrepentimiento genuino, sin haber experimentado ese dolor por nuestro pecado, ese dolor que nos causa haber agredido, haber ofendido la santidad de Dios, ¿verdad? La Biblia toma el pecado muy en serio, porque toma a Dios muy en serio. Cuando pecamos contra Dios, estamos violando, agrediendo la santidad de Dios, y si pecamos contra nuestros hermanos, estamos, dice aquí, violando su humanidad. Así que el pecado es algo serio, no debemos trivializarlo, ni debemos decir, bueno, pues todos somos pecadores, así que pues sigamos pecando, ¿verdad? Para que la gracia abunde. Sigamos haciendo al fin que Dios nos perdona todo. No, debemos buscar esa santidad, ¿verdad? Que Dios nos manda. Puede ser así como muy jactancioso decir, santidad, ¿quién puede ser santo? Nadie puede, pero veíamos en la obra del Espíritu Santo, Él es nuestro santificador, Él es quien nos va a ir santificando. Jesucristo nos limpia y nos presenta justos delante de Dios, y el Espíritu Santo va perfeccionando esa obra redentora de Cristo, haciendo la obra en nuestras vidas, que deseemos, que anhelemos ser como Jesús. Vamos a pasar a nuestro resumen, que dice así, son 7 puntos. Dice aquí, el significado bíblico del pecado es errar al blanco de la justicia de Dios. Nuestro objetivo es la justicia de Dios. Si no la cumplimos, estamos errando, estamos pecando. Todos los seres humanos somos pecadores. Ese es el punto 2. El punto 3. El pecado comprende el fracaso de no conformarse a algo. No ser conforme a lo que Dios me manda es un pecado de omisión. O sea, no hago lo que tengo que hacer, lo que me manda Dios en su palabra. Y la transgresión de ella, o sea, una desobediencia o hacer lo que Dios me dice que no haga y lo hago. Entonces, eso también es pecado, es la transgresión de la ley de Dios. 4. Solo los agentes morales pueden ser culpables de pecados. Solo los seres humanos, creados a la imagen de Dios, podemos cometer estos pecados.
El protestantismo rechaza la diferencia entre pecados mortales y veniales, pero afirma que hay pecados más graves que otros. La Biblia sí habla de esto, que hay pecados más peores y hay otros pecados que son, podríamos decir, menos graves, pero todo pecado nos aleja. Como dice Romanos 3:23, nos aleja de Dios. El punto 6, con cada pecado que se comete se incurre en mayor culpa. Si no nos arrepentimos, si no somos lavados por la sangre de Cristo, cada pecado se va sumando a nuestra larga cuenta, nuestra larga lista de pecados. 7, el pecado viola a Dios y a las personas. Viola a Dios, su santidad de Dios, y a las personas, porque las personas, los seres humanos, también somos creados a la imagen de Dios. Ofendemos a Dios también cuando ofendemos a las personas. No nada más es contra la persona, es también contra Dios cuando agredimos a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Bueno, esta es la lección del día de hoy. Espero que haya quedado claro, que el Señor me haya guiado en esto, ¿verdad? Que haya sido conforme a su palabra, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos aquí, todos nos ponemos en las manos de Dios y pedimos que sea que nos guíe, aunque para mí es muy difícil esta interacción con la cámara. Pues doy gracias a Dios porque ya me ha permitido varias veces estar aquí, y que el Señor siga animando, motivando a mis hermanos que participan en estos estudios, y que si no tenemos oportunidad de verlo justo a la hora, después lo podemos ver, se queda grabado, y que aprendamos estas cosas que son importantes, que no nos dejemos llevar por otras enseñanzas que son tan populares y tan corrientes en esta época, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con otro tipo de cosas, otro tipo de ideas, pero no conforme a su palabra. Seamos de verdad diligentes en escudriñar su palabra, en aprender y enseñar la sana doctrina. Vamos a pasar a un tiempo de oración. Vamos a seguir orando, ¿verdad? Por todos estos motivos. Tenemos muchos motivos de oración en nuestra lista, ¿verdad? Seguimos orando por el señor Cecilio, hermano de la hermana Ramona, por la señora Marcela, mamá de nuestro pastor, por Berta y su familia, por Irina y por Yair, por nuestros hermanos de la tercera edad, y por la situación de la pandemia, que no ha terminado esta situación difícil, y pues no sabemos, solo el Señor sabe lo que está por delante. Vamos a tener un tiempo para orar. Amantísimo Dios, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Dios de toda misericordia y de toda bondad, a ti vamos, Señor, único Dios vivo y verdadero. Tú sabes, Padre, todas estas cosas que tenemos, Señor, en nuestra mente, que tenemos, Señor, necesidad de todo esto. Señor bendito, escucha nuestra oración, escucha nuestra plegaria que sale del fondo de nuestro corazón en favor de estos hermanos nuestros, Señor, que están en necesidad, en aflicción, en problemas de salud. Padre, por el señor Cecilio, por este hermano de mi hermana Ramona, Señor, extiende tu mano de misericordia hacia él, Señor, conforme a tu voluntad, y que él pueda ser tratado de esta situación que tiene, Señor bendito. También te pido por la próxima cirugía de la mamá de nuestro pastor, Señor, que tú seas con ella, que tú le confortes a su esposo, a sus hijos, a mi hermano pastor, en que su vida está en tus benditas manos, Señor, y tú harás con ella conforme a tu mucha misericordia. Y, Señor, no hay nada que temer si estamos en tus manos, que ella puede estar confiada en ti, Señor. Dale paz en su corazón, dale tranquilidad, Señor, en su espíritu. También, bendito Padre, sí, seguimos pidiendo por
la pequeña Irina y por el joven Yair que atraviesan esta situación de salud tan difícil, Señor. En tus benditas manos los dejamos, Señor. Restáurales, Señor, sana esos cuerpos enfermos, límpialos, Padre, de esa enfermedad, Señor. También te seguimos pidiendo fortaleza y consuelo en la vida de Berta y su familia, sanidad para su hermana, para Toñi, Señor. Bendice esa familia, Señor, por sus hermanos, por su hermana, Señor. Los ponemos en tus manos, que tú les abraces con tu paz, les des ese calor, Señor, ahora que les hará falta su Padre terrenal, Señor, que sientan tu amor, que sientan tu abrazo, Señor. También por nuestras hermanas de la tercera edad, hermanas, hermanos, Señor, tú los conoces, conoces cada hogar, cada familia, Señor. Tenemos muchos hermanos, Señor, y por nuestros hermanos Armenta, por nuestra hermana Tabita, Lupita, mi suegra, mi mamá, Señor, por los demás hermanos, Padre, que tienen ya una edad avanzada, Señor bendito. Tu mano de misericordia sea con ellos, guárdales, Señor, bendíceles, fortalece, Señor, sus cuerpos, y que pueda pasar esta situación y que ellos puedan estar, Señor, confiados, tranquilos, seguros en ti, Señor. También te pedimos, Padre, por esta situación de esta pandemia, que tú bendigas, Padre, las autoridades, al presidente, a los del Secretaría de Salud, Padre, al personal de los hospitales, Padre, los médicos, las enfermeras, los que manejan ambulancias, Señor. Se ha prolongado tanto esta situación, Señor. Ten misericordia, Padre, extiende tu mano. Solo tú puedes, Señor, dar fin a esta situación, Señor, conforme a tu voluntad. En tus benditas manos ponemos toda esta situación y aquellos, Señor, que han sufrido porque han perdido un ser querido, esas familias donde les falta ya un ser querido a causa de esta enfermedad, que han sufrido, que han quedado decaídos de sus cuerpos, Señor. Bendito Padre, te pedimos que tú extiendas tu mano de misericordia a cada uno de ellos. Y Señor bendito, que podamos hallar en ti el consuelo y la fortaleza que solo tú puedes dar mientras estemos en este mundo y vivamos vidas, Señor, de victoria y no de derrota, Señor, porque en ti, Señor, todas las cosas son posibles y tú tienes, Señor, la última palabra para todo. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos, Padre, pero permítenos que podamos ver más allá de lo que nos rodea, que veamos más allá de estas cosas de este mundo y que pongamos nuestra mirada solo en ti, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Bendito, en tus manos quedamos y en tus manos ponemos todas estas cosas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues agradecemos al Señor, agradezco yo personalmente este tiempo y que el Señor nos permita continuar en estos estudios y afianzándonos cada día más en su palabra, en esta fe, que el Señor ha puesto en nosotros no decaiga y no se vea debilitada, sino fortalecida aún en medio de esta adversidad. Que el Señor les bendiga y hasta luego, y hasta que podamos reunirnos nuevamente, que el Señor sea con cada uno de ustedes.